Causas de la Segunda Guerra Mundial. El Tratado de Versalles y las secuelas de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, puso fin formalmente a la Primera Guerra Mundial, pero dejó profundas heridas que se convertirían en la Segunda Guerra Mundial. El tratado culpaba por completo a Alemania por la guerra, imponía reparaciones debilitantes y despojaba al país de territorios significativos. Este enfoque punitivo tenía como objetivo evitar que Alemania volviera a ser una amenaza militar, pero tuvo graves consecuencias económicas y políticas. El tratado generó un resentimiento generalizado en Alemania, donde muchos lo veían como un diktat, una paz impuesta que humillaba a la nación. Este sentimiento de humillación, junto con la inestabilidad económica, preparó el escenario para el ascenso de ideologías radicales, particularmente el nazismo. Los términos duros del tratado fueron vistos como injustos no solo por los alemanes, sino también por muchos historiadores y analistas políticos, quienes argumentan que sembraron las semillas para el siguiente gran conflicto: la inestabilidad económica y la Gran Depresión. El colapso económico global desencadenado por la Gran Depresión en 1929 exacerbó aún más la inestabilidad política en Europa. Las naciones de todo el mundo luchaban contra el desempleo, la pobreza y la pérdida de confianza en las instituciones democráticas. En Alemania, la depresión económica golpeó especialmente fuerte, provocando una hiperinflación, un desempleo generalizado y un malestar social grave. Estas condiciones crearon terreno fértil para que Adolf Hitler y el partido nazi ascendieran al poder prometiendo un retorno a la grandeza nacional y la recuperación económica. La retórica de Hitler, que culpaba a los judíos, los comunistas y otros enemigos percibidos, resonaba con una población desesperada por soluciones. La inestabilidad económica no se limitaba a Alemania, Italia y Japón también experimentaron crisis económicas, lo que contribuyó al surgimiento del fascismo y el militarismo en estos países. El auge de los regímenes totalitarios. A principios de los años 30, los regímenes totalitarios habían tomado el control en varios países clave. En Alemania, Hitler se convirtió en canciller en 1933 y rápidamente consolidó su poder, transformando la República de Weimar en una dictadura fascista. El nacionalismo agresivo de Hitler, el militarismo y sus objetivos expansionistas fueron factores clave que condujeron al estallido de la guerra. En Italia, Benito Mussolini estableció un régimen fascista que buscaba restaurar la antigua gloria imperial de Italia. Japón, bajo el emperador Hirohito, se había vuelto cada vez más militarista, con ambiciones expansionistas en Asia. Estos regímenes compartían un objetivo común: el rechazo al orden internacional posterior a la Primera Guerra Mundial y el deseo de expansión territorial. El totalitarismo enfatizaba el poder del Estado sobre el individuo, lo que conducía a políticas exteriores agresivas destinadas a conquistar nuevos territorios y subyugar a otras naciones. El fracaso de la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones, establecida después de la Primera Guerra Mundial como un medio para prevenir futuros conflictos, fue ineficaz para detener la agresión de los regímenes totalitarios en los años 30. La sociedad carecía de la autoridad y del poder militar para hacer cumplir sus decisiones, y naciones clave como Estados Unidos no se unieron a ella. Cuando Japón invadió Manchuria en 1931 e Italia invadió Etiopía en 1935, la sociedad no tomó medidas decisivas. Su incapacidad para responder de manera efectiva a estos actos de agresión envalentonó a otras naciones, particularmente a la Alemania nazi, para perseguir políticas expansionistas. El fracaso de la sociedad destacó las debilidades de la seguridad colectiva y la diplomacia internacional ante dictaduras decididas. La política de apaciguamiento. En un esfuerzo por evitar otra guerra devastadora, Gran Bretaña y Francia siguieron una política de apaciguamiento hacia Hitler en los años 30. Esta política, asociada más famosamente con el primer ministro británico Neville Chamberlain, consistía en hacer concesiones a Alemania con la esperanza de que satisfacer las demandas de Hitler evitaría un conflicto mayor.
El Acuerdo de Múnich de 1938, que permitió a Alemania anexar la región de los Sudetes en Checoslovaquia, fue el ejemplo más destacado de apaciguamiento. Sin embargo, en lugar de prevenir la guerra, el apaciguamiento solo alentó a Hitler a seguir acciones más agresivas. La política fracasó finalmente cuando Alemania invadió Polonia en 1939, lo que llevó a Gran Bretaña y Francia a declarar la guerra. El estallido de la guerra. Invasión de Polonia, 1939. La Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939, cuando la Alemania nazi, bajo Adolf Hitler, invadió Polonia. La invasión fue rápida y brutal, utilizando la táctica alemana del Blitzkrieg, o guerra relámpago, que implicaba avances rápidos con tanques y aviones. Polonia fue rápidamente superada, y para finales de septiembre, el país fue dividido entre Alemania y la Unión Soviética, que había firmado el Pacto Molotov-Ribbentrop semanas antes. Este pacto de no agresión entre las dos potencias incluía secretamente una cláusula para dividir Europa del Este en esferas de influencia. La invasión de Polonia provocó que Gran Bretaña y Francia declararan la guerra a Alemania el 3 de septiembre de 1939, marcando el inicio oficial de la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Falsa y los primeros éxitos del eje. Después de la caída de Polonia, hubo un periodo de inactividad relativa en el frente occidental conocido como la Guerra Falsa, que duró hasta la primavera de 1940. Sin embargo, durante este tiempo, Alemania consolidó su control sobre Polonia y se preparó para nuevas campañas militares. En abril de 1940, Alemania invadió Dinamarca y Noruega, asegurando posiciones estratégicas críticas y acceso a recursos. Esto fue seguido por la invasión de Bélgica, los Países Bajos y Francia en mayo y junio de 1940. Francia, a pesar de sus extensas preparaciones defensivas a lo largo de la línea Maginot, fue rápidamente superada por el Blitzkrieg alemán y para mediados de junio, París había caído. La caída de Francia fue un golpe significativo para los aliados y marcó un periodo de dominio del eje en Europa. La batalla de Inglaterra. Después de la caída de Francia, Hitler dirigió su atención hacia Gran Bretaña, que ahora se encontraba sola contra la Alemania nazi en Europa Occidental. En el verano y otoño de 1940, Alemania lanzó una campaña aérea masiva conocida como la Batalla de Inglaterra, con el objetivo de obtener la superioridad aérea en preparación para una posible invasión de las Islas Británicas. La Luftwaffe alemana atacó aeródromos británicos, infraestructuras y ciudades, pero la Royal Air Force, RAF, ayudada por la tecnología de radar y tácticas superiores, defendió exitosamente al país. El fracaso de la Luftwaffe para obtener la superioridad aérea obligó a Hitler a abandonar los planes de invasión, marcando la primera gran derrota para Alemania en la guerra. La batalla de Inglaterra fue un punto de inflexión que demostró la resistencia del pueblo y el ejército británicos. Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. El 22 de junio de 1941, la Alemania nazi lanzó la Operación Barbarroja, una invasión masiva de la Unión Soviética. Esto marcó un cambio dramático en la guerra, ya que Hitler rompió el pacto de no agresión con la Unión Soviética en su búsqueda de conquistar Europa del Este. La invasión fue la operación militar más grande de la historia, involucrando a millones de soldados alemanes y miles de tanques y aviones. Inicialmente, los alemanes avanzaron rápidamente, capturando vastas extensiones de territorio soviético, incluidas Ucrania, Bielorrusia y partes de Rusia. Sin embargo, cuando las fuerzas alemanas se acercaron a Moscú, se encontraron con una feroz resistencia y las duras realidades del invierno ruso. Para finales de 1941, el avance alemán se había detenido, y los soviéticos comenzaron a reagruparse para una contraofensiva. La Operación Barbarroja marcó el comienzo del Frente Oriental, que se convertiría en el teatro más grande y mortífero de la guerra. El conflicto global. La guerra en el Pacífico. Mientras la guerra en Europa se desarrollaba, Japón perseguía sus propias ambiciones expansionistas en Asia y el Pacífico.
El 7 de diciembre de 1941, Japón lanzó un ataque sorpresa contra la base naval de Estados Unidos en Pearl Harbor, Hawái. Este ataque, que tenía como objetivo paralizar la flota del Pacífico estadounidense, provocó la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Japón siguió con una serie de rápidas conquistas en el sudeste asiático, incluyendo Filipinas, Malasia, Singapur y las Indias Orientales neerlandesas. La guerra en el Pacífico se convirtió en un conflicto brutal y prolongado, caracterizado por intensas campañas de isla en isla, batallas navales y el uso generalizado de portaaviones. Estados Unidos, junto con sus aliados, incluidos Australia y China, finalmente cambiaron el curso de la guerra mediante victorias decisivas en batallas como Midway en junio de 19. La campaña del norte de África. La guerra en el norte de África fue otro teatro crítico de la Segunda Guerra Mundial, donde las fuerzas del Eje y los aliados lucharon por el control de territorios estratégicos y recursos. Italia había invadido Egipto en 1940, pero los británicos contraatacaron y empujaron a los italianos hacia atrás. A principios de 1941, Alemania envió al Afrika Korps, liderado por el general Owen Rommel, para apoyar a las fuerzas italianas. La brillantez táctica de Rommel le valió el apodo de El Zorro del Desierto, y sus fuerzas lograron varias victorias significativas, empujando a los británicos hacia Egipto. Sin embargo, para 1942, la marea comenzó a cambiar a favor de los aliados, particularmente después de la decisiva batalla de El Alamein en octubre y noviembre de ese año. La victoria en El Alamein, combinada con los desembarcos aliados en el norte de África francesa, Operación Torch, obligó a las potencias del Eje a retirarse del norte de África en mayo de 1943. El Frente Oriental, Stalingrado y Kursk. El Frente Oriental fue el teatro más brutal y destructivo de la Segunda Guerra Mundial, con millones de soldados y civiles muertos. Uno de los puntos de inflexión clave en la guerra fue la batalla de Stalingrado, que duró desde agosto de 1942 hasta febrero de 1943. La batalla fue una de las más sangrientas de la historia, con un combate urbano intenso y numerosas bajas en ambos lados. La victoria soviética en Stalingrado marcó el comienzo de una contraofensiva importante contra los alemanes, que fueron obligados a retirarse de la ciudad. Después de Stalingrado, los soviéticos lograron otra victoria significativa en la batalla de Kursk en julio de 1943, la mayor batalla de tanques de la historia. Estas derrotas debilitaron gravemente a las fuerzas alemanas en el frente oriental, y desde este punto, los soviéticos empujaron constantemente a los alemanes hacia Berlín. El cambio de rumbo. El día de la invasión de Normandía. Uno de los momentos más críticos de la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar el 6 de junio de 1944, conocido como el Día D, cuando los aliados lanzaron la Operación Overlord, la invasión de la Francia ocupada por los nazis. Esta operación comenzó con el mayor asalto anfibio de la historia, cuando las fuerzas aliadas desembarcaron en las playas de Normandía. La invasión fue una hazaña logística masiva, que involucró a miles de barcos, aviones y soldados de Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá y otras naciones aliadas. A pesar de la feroz resistencia alemana, especialmente en la playa de Omaha, los aliados lograron establecer una cabeza de playa, lo que les permitió avanzar más hacia Francia. En pocas semanas, las fuerzas aliadas liberaron París, y para el otoño de 1944, gran parte de Francia estaba libre del control alemán. El Día D fue un punto de inflexión en el teatro europeo, marcando el comienzo del fin para la Alemania nazi, ya que las fuerzas aliadas avanzaron hacia Alemania desde el oeste. La liberación de Europa Occidental. Después del éxito de la invasión de Normandía, las fuerzas aliadas avanzaron rápidamente a través de Europa Occidental. A fines de 1944 y principios de 1945, los aliados liberaron Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo. Sin embargo, los alemanes lanzaron una última contraofensiva en diciembre de 1944, conocida como la Batalla de las Ardenas, en un intento de romper las líneas aliadas en el bosque de las Ardenas.
A pesar de los éxitos iniciales, los alemanes fueron finalmente derrotados, y esto marcó el colapso de la capacidad de Alemania nazi para librar una guerra ofensiva. A principios de 1945, las fuerzas aliadas cruzaban el río Rin hacia Alemania, mientras que las fuerzas soviéticas avanzaban desde el este. La liberación de Europa estaba ahora en pleno apogeo, y el colapso final del régimen nazi era inminente. La caída de Berlín. A medida que las fuerzas aliadas avanzaban desde el oeste y las fuerzas soviéticas desde el este, comenzó la batalla final por Berlín en abril de 1945. El Ejército Rojo Soviético lanzó un asalto masivo sobre la ciudad, y después de semanas de intensos combates urbanos, capturaron Berlín. Hitler, al darse cuenta de que la guerra estaba perdida, se suicidó en su búnker subterráneo el 30 de abril de 1945. El 7 de mayo de 1945, Alemania se rindió oficialmente, marcando el fin de la guerra en Europa. Este evento se conmemora como el Día de la Victoria en Europa, D-Day. La caída de Berlín y el fin de la guerra en Europa marcaron la derrota de la Alemania nazi, pero la guerra en el Pacífico seguía desarrollándose. La guerra en el Pacífico. Campañas de isla en isla y la batalla de Midway. En el Pacífico, Estados Unidos adoptó una estrategia de isla en isla, que consistía en pasar por alto las posiciones japonesas fuertemente fortificadas y capturar islas estratégicamente importantes que los acercaran a Japón. Una de las batallas más críticas de esta campaña fue la batalla de Midway en junio de 1942. La Marina de Estados Unidos, bajo el mando del almirante Chester Nimitz, logró una victoria decisiva al hundir 4 portaaviones japoneses, debilitando gravemente el poder naval de Japón. Esta batalla fue un punto de inflexión en la Guerra del Pacífico, ya que detuvo la expansión japonesa y puso a Estados Unidos a la ofensiva. A partir de ese momento, Estados Unidos continuó ganando terreno en el Pacífico, capturando islas clave como Guadalcanal, Saipán e Iwo Jima. La bomba atómica y la rendición de Japón. Para mediados de 1945, la derrota de Japón era inminente, pero el país se negaba a rendirse incondicionalmente. Para evitar una invasión costosa de las islas japonesas, Estados Unidos tomó la decisión crucial de utilizar armas atómicas. El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó una bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima, matando a decenas de miles de personas al instante y destruyendo gran parte de la ciudad. 3 días después, el 9 de agosto, se lanzó una segunda bomba atómica sobre Nagasaki, causando una devastación adicional. El 15 de agosto de 1945, Japón anunció su rendición, poniendo fin efectivamente a la Segunda Guerra Mundial. La rendición oficial se firmó el 2 de septiembre de 1945 a bordo del USS Missouri en la bahía de Tokio, marcando la conclusión del conflicto más mortífero de la historia de la humanidad. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Costo humano y destrucción. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más mortífero de la historia, con un estimado de entre 70 y 85 millones de personas muertas, incluyendo personal militar y civiles. La guerra resultó en una destrucción generalizada en Europa, Asia y el Pacífico. Ciudades enteras fueron reducidas a escombros y millones de personas fueron desplazadas. El Holocausto, en el que 6 millones de judíos y millones de otras personas fueron asesinadas sistemáticamente por el régimen nazi, sigue siendo uno de los capítulos más oscuros de la guerra. El inmenso sufrimiento humano, combinado con la devastación de infraestructuras y economías, tuvo efectos duraderos en el mundo de posguerra. Las Naciones Unidas y el orden de posguerra. Tras la Segunda Guerra Mundial, los líderes mundiales buscaron evitar futuros conflictos a la escala de las 2 guerras mundiales. En 1945 se establecieron las Naciones Unidas, ONU, con el objetivo de promover la cooperación internacional y prevenir guerras futuras. A diferencia de la Sociedad de Naciones, la ONU contó con una participación más amplia y mecanismos más fuertes para el mantenimiento de la paz.
La Carta de la ONU enfatizaba los principios de soberanía, derechos humanos y la resolución pacífica de conflictos. La creación de la ONU marcó el comienzo de una nueva era en las relaciones internacionales, con la esperanza de fomentar un orden mundial más estable y pacífico. La Guerra Fría. El fin de la Segunda Guerra Mundial también marcó el comienzo de la Guerra Fría, un prolongado periodo de rivalidad política, militar e ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Aunque fueron aliados durante la guerra, rápidamente surgieron profundas diferencias entre el bloque capitalista occidental y el bloque comunista oriental. La división de Alemania y el establecimiento de regímenes controlados por los soviéticos en Europa del Este contribuyeron al aumento de tensiones entre las dos superpotencias. La Guerra Fría dominó la política global durante las siguientes 4 décadas, conduciendo a numerosas guerras subsidiarias, una carrera armamentista nuclear y la división del mundo en bloques opuestos. La descolonización y el cambio global. La Segunda Guerra Mundial tuvo un profundo impacto en los imperios coloniales de Europa. La guerra debilitó a las potencias europeas tanto económica como militarmente, lo que dificultó que mantuvieran el control sobre sus colonias. En las décadas siguientes a la guerra, muchas naciones en Asia, África y el Medio Oriente lograron la independencia, lo que provocó una ola de descolonización. La guerra también marcó el ascenso de Estados Unidos y la Unión Soviética como las superpotencias dominantes, lo que remodeló el panorama político global. La Conferencia de Bretton Woods en 1944 estableció nuevas instituciones económicas como el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial, que desempeñarían un papel clave en el orden económico de posguerra. Legado de la Segunda Guerra Mundial. Innovaciones tecnológicas y militares. La Segunda Guerra Mundial vio significativas innovaciones tecnológicas y militares, muchas de las cuales tendrían un impacto duradero en conflictos futuros y en la vida civil. El desarrollo del radar, los motores a reacción y la bomba atómica fueron algunos de los avances más importantes. La guerra también vio el uso generalizado de portaaviones, tanques y submarinos en la guerra naval y terrestre. Estas innovaciones revolucionaron la guerra moderna, y muchas de las tecnologías desarrolladas durante la guerra serían adaptadas más tarde para usos civiles, como las computadoras y los avances médicos. El Holocausto y los derechos humanos. Las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial, particularmente el Holocausto, tuvieron un impacto profundo en la conciencia global y el desarrollo de los derechos humanos internacionales. Los juicios de Nuremberg, celebrados después de la guerra para enjuiciar a los criminales de guerra nazis, sentaron un precedente para el enjuiciamiento de crímenes contra la humanidad. Las revelaciones sobre el Holocausto llevaron a un enfoque renovado en los derechos humanos, y en 1948, las Naciones Unidas adoptaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El legado del Holocausto sigue moldeando las discusiones sobre genocidio, justicia y la protección de las poblaciones vulnerables. La Unión Europea y la integración. En las secuelas de la guerra, las naciones europeas buscaron evitar futuros conflictos fomentando una mayor cooperación económica y política. Este deseo de integración eventualmente condujo a la formación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero en 1951, que más tarde evolucionó hacia la Unión Europea. La UE se creó para promover la interdependencia económica y prevenir el auge del nacionalismo que había contribuido al estallido de las guerras mundiales. La Unión Europea se ha convertido en uno de los ejemplos más significativos de cooperación regional, promoviendo la paz y la estabilidad en Europa. La memoria de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial sigue siendo uno de los eventos más significativos en la historia moderna, y su memoria continúa influyendo en la política global, la cultura y la sociedad. Monumentos, museos y conmemoraciones anuales en todo el mundo honran a los millones de personas que murieron en el conflicto, mientras que películas, libros y otros medios continúan explorando su legado complejo. Las lecciones de la guerra sobre los peligros del totalitarismo, la agresión sin control y el genocidio han moldeado los esfuerzos internacionales para promover la paz y prevenir futuras atrocidades.
El legado de la Segunda Guerra Mundial es un recordatorio de la capacidad humana tanto para la destrucción como para la resistencia, y su impacto sigue resonando a través de las generaciones. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto global de una escala y devastación sin precedentes, involucrando a la mayoría de las naciones del mundo y dejando un impacto duradero en la historia humana. La guerra remodeló el panorama político, social y económico del siglo XX, conduciendo al ascenso de nuevas superpotencias, al colapso de los imperios coloniales y al establecimiento de instituciones internacionales diseñadas para promover la paz. Su legado incluye tanto los horrores de la guerra como los esfuerzos por construir un mundo más justo y pacífico. Las lecciones de la Segunda Guerra Mundial siguen siendo relevantes hoy en día, ya que la comunidad internacional continúa lidiando con problemas de guerra, paz y derechos humanos.